Alan Rueda, a quien saludamos con muchísimo gusto, es académico de esta casa de estudios y colaborador en la primera emisión de Señal Informativa. Estimado doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Josefina? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Muy buenas tardes, José Ángel. Estoy a sus órdenes, me da mucho gusto hablar con ustedes. Igualmente, doctor. Gracias por hacer espacio en su agenda y conocer su postura, su análisis, doctor, porque, bueno, para decirle a nuestra audiencia, también usted es historiador, de este debate que hay entre ciertos funcionarios, para no decir los gobiernos completos, Sí. entre México y España, después del anuncio del día de ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no el anuncio que hiciera él, sino que se dio a conocer después de que hizo una carta, emitió una carta, donde se le pedía al rey de España y al Papa que ofrecieran una disculpa a México por el tema de la conquista. ¿Cuál es su reflexión, doctor? Bueno, a mí me pareció extraño que resultara extraño. Quizás lo único que podría estar a destiempo o que algunos pensaran que está fuera de agenda, aunque ya se está preparando precisamente el 200 aniversario de la independencia, etcétera, podría parecer que está fuera de agenda y que lo metió López Obrador como un asunto más de los que a veces se saca de la manga. Sin embargo, esto no tiene, por supuesto, no es nada extraño, sobre todo a partir de las disculpas que comenzó a ofrecer, sobre todo Juan Pablo II, y se constituyó, yo creo que para bien, afortunadamente, por la misma Organización de las Naciones Unidas, no recuerdo bien el año, pero hay hasta una especie de tratado que parte sencillamente de la justicia restaurativa, y es algo muy sencillo. Con esto hago un paréntesis. Yo creo que tiene que ver más con los tiempos actuales que con la historia, o sea, la historia es otra historia. La justicia restaurativa es algo muy sencillo. Si alguien cree que hay un agravio de alguna manera en el tiempo que haya sido, pues yo ofrezco una disculpa, me disculpo por ese agravio que otros en otro tiempo pudieron haber cometido. Lo acaba, coincidentemente, lo acaba también de solicitar Trudeau, el primer ministro canadiense, al Papa con respecto a los niños indígenas, etcétera, ¿no? Entonces, es un aspecto que a mí me parece inclusive muy simple, que a mí me parece un aspecto meramente que no es poco importante, simbólico, es un aspecto simbólico entre la relación entre dos países. Obviamente España no es la España conquistadora, ni México es el México conquistado. Eso es un completo absurdo. Obviamente no es lo mismo, tampoco es lo mismo la Alemania nazi o la Alemania del Holocausto con los judíos del Holocausto. Sin embargo, Alemania ofreció disculpas a los judíos por el Holocausto. La misma España no es la misma España de los Reyes Católicos que en 1492 expulsan a los judíos. O sea, no es la misma especie. Sin embargo, les ofrecen disculpas, piden perdón por una expulsión que en un momento dado hizo la corona española. Ahí podríamos decir que, bueno, en la corona española, como en todas estas monarquías, pues hay una línea que viene directita de autoridad. En las democracias no, en las democracias hoy está un partido, mañana está otro partido. Pero yo de lo que estoy asombrado es de tanto revuelo que se hizo por algo que es un elemento más de relación, de una política de relaciones exteriores, inclusive de una política cordial de relaciones exteriores. Ahora, a mí me extraña mucho también la respuesta inmediata de la corona española y la negativa con toda firmeza. Ese es un planteamiento de muy poca humildad. Y yo creo que en tiempos de confraternizar, se supone que si van a ser 200 años de independencia puede haber devolución de pendones, pues intercambio de conferencistas. Vivimos otro mundo, por supuesto, estamos en otro mundo. Pero yo creo que la clave aquí es ese elemento que la ONU, insisto, destaca, que es el elemento de, creo no equivocarme, se llama justicia restaurativa, donde yo creo que hay un agravio, pues simple y sencillamente ofrezco una disculpa. Si yo creo que fui agraviado, pues también tengo derecho a solicitar un acto simbólico de restauración de ese agravio, que no va a ser completo, pero pues es un acto meramente humano, meramente humilde, de tratar de estar bien con el otro, sencillamente.
Doctor Castelán, bueno, ya lo ha dicho usted, bueno, existen muchos ejemplos de este tipo de justicia restaurativa, muchos casos en los que se han ofrecido disculpas. El propio Papa Francisco lo hizo con respecto a los pueblos originarios en 2015 y aún así recibió también la respectiva carta de López Obrador. En buena medida, esta euforia que se provocó y que obligó a que el gobierno español también respondiera, tendría que ver con esa mediatización que tuvo el hecho y tal vez al timing, el manejo de los tiempos que posiblemente no se alcanza todavía a percibir del por qué el presidente sacó a colación este tema justo por estas fechas. Yo creo que fue eso, yo creo que fue lo segundo, todavía no, porque si lo hubiera hecho es bajo ese contexto, pero si lo hubiera hecho con tiempo, de que comenzara a decir, bueno, el Estado mexicano se prepara para las celebraciones, etcétera, y en un momento podría ir plantearlo, además también hablarlo con el embajador, hablarlo con otra, o sea, anunciarlo. El problema es que la saca así como, ofréceme disculpas, bueno, espérame, déjame revisar por qué, ¿no? O sea, es más bien probable por eso, por ese timing, quizás por esa falta de tactos, pero como dijo el mismo López Obrador, o sea, pues yo puedo pedir disculpas, yo puedo pedir que me ofrezcan disculpas, pero al final de cuentas, si la otra persona no quiere, bueno, pues no pasa absolutamente nada. Yo insisto, es otra vez un instrumento de política internacional que lo están practicando y cada vez con más repetitivo, por decirlo así, cada vez más países, por lo que fuera, por lo que se sienta que hubiera un agravio, ¿no? Y ahora sí, no le cuesta nada ni a un país ni al otro. Pero yo insisto, tiene más que ver con las naciones actuales que con la historia. O sea, a mí me parece, hasta he leído algunos comentarios, me parece pues un tanto inútil, por decirlo así, irnos a la historia y que sí que nos hicieron y que sí los españoles y que sí somos sus descendientes. Esa historia ya la conocemos, ya la sabemos, se trabaja constantemente, hay historiadores siempre trabajando en eso. Yo trabajé el periodo posterior, los últimos años de la colonia, pero esto no tiene que ver con la historia, es una parte de la política internacional actual, es un instrumento de política internacional actual, que quien quiere lo usa, quien no quiere no lo usa, pero no pasa absolutamente nada. Por razones de tiempo, doctor, una pregunta más o dos en una. ¿Cuál sería el mensaje de que esa carta, esa solicitud por parte del presidente estuviera dirigida al rey de España y no al presidente del gobierno español? Y dos, la postura que ha tomado, por ejemplo, Arturo Pérez Reverte en torno a este caso. Bueno, el primero, pues, justamente el rey es el jefe del Estado español. O sea, a final de cuentas, el presidente del gobierno, el presidente de España, que es presidente del gobierno español, pues es presidente del gobierno. Quien tiene la representatividad de España, pues es el quien tiene la corona española. Como en el caso de México somos presidencialistas, no tenemos primer ministro, entonces le encarna el gobierno y Estado, lo encarna el presidente de la República. Por eso él lo está pidiendo a quien detenta la representación del Estado español, que es perfectamente el rey de España. En el otro caso, bueno, si hemos leído a Pérez Reverte, si sabemos de sus exabruptos, pues él mismo se ha definido como el tipo bravucón de cantina. O sea, no se podría esperar ninguna otra cosa más de él. O sea, no se podría esperar algo que no fuera un exabrupto. Y le gusta hacerlo. Digo, basta revisar sus escritos, algunos en el periódico cada semana, o cada 15 días, no recuerdo, algunos muy divertidos, otros que son unas verdaderas ofensas, sobre todo a las mujeres. Por ejemplo, el tipo es un misógino terrible, es un tipo que está antisocial, pero es la imagen que él quiso hacerse de él. Y pues no, la verdad, pues es una bravuconada muy clásica de él. No sé ni con qué objetivo lo hizo. A lo mejor está un poco dolido por lo que está sucediendo con Enrique Krause y con otros intelectuales mexicanos que han de haber platicado algunas cosas que no están de acuerdo con el actual presidente de la República. Pero es una bravuconada simple y sencillamente. Doctor, enorme gusto en saludarle y tenerle en este espacio y seguimos en contacto si nos lo permite.
Con mucho gusto, al contrario, el gusto es mío, me da de veras un placer hablar con ustedes. Gracias, Muchas doctor.